Señoras y señores, tenemos el gusto de recibir en la ciudad de Oaxaca a un apasionado de la medicina, el doctor Luis Muñoz Fernández. Primero que nada, bienvenido a la ciudad de Oaxaca, a la llamada Verde Antequera, la ciudad de los chapulines, no sé si ya los probó. Claro. Y coméntenos primero que nada, ¿su primera visita o ya ha estado en la entidad oaxaqueña en ocasiones anteriores? Ya he estado en ocasiones anteriores, en un par de ocasiones antes. Me parece un lugar extraordinario, un orgullo de México, un lugar mágico, desde muchos puntos de vista. Para mí estar aquí nuevamente representa una extraordinaria oportunidad vital por todo lo que tiene Oaxaca, por todo lo que ofrece Oaxaca. Y yo modestamente vengo a ofrecer un poco pues, de lo que he leído, de lo que he trabajado, de lo que sé, muy poquito, pero que espero que tenga buena acogida tanto el día de hoy como el día de mañana. Usted mismo lo ha dicho, soy médico especialista en anatomía patológica o patología, como se conoce más comúnmente, y para mí es un enorme placer y un honor muy grande estar entre ustedes. Hoy, como lo ha comentado, y el día de mañana estará exponiendo en la ciudad de Oaxaca. Puede hablarnos un poquito, adelantarnos lo que las personas que lo acompañarán conocerán en estas dos exposiciones que se llevan a cabo en nuestro estado. Sí, señor. Mire, en primer lugar, el día de hoy lo vamos a dedicar estrictamente a la patología, un tema o un conjunto de temas que tienen que ver con lo que hacen los patólogos, que son aquellos especialistas médicos que analizan con el microscopio las células, los tejidos humanos, incluso los órganos humanos, y de manera ya, francamente, hoy poco frecuente, incluso las autopsias médicas, no aquellas criminalísticas, sino las médicas. Pero sobre todo nuestro trabajo tiene que ver con los vivos. Lo que hacemos nosotros es estudiar las llamadas biopsias. Y el día de hoy, específicamente, hablaré de cómo el patólogo puede estudiar con comodidad y con mayor provecho las biopsias de piel, aquellas que toman los dermatólogos, especialistas clínicos en la piel, para llegar a un diagnóstico de una enfermedad. Para los patólogos ese campo es especialmente difícil, sobre todo cuando hablamos de enfermedades inflamatorias de la piel. Como sea, los tumores de la piel sí los conocemos muy bien y en términos generales el patólogo no tiene graves dificultades para llegar a un diagnóstico, pero en las enfermedades inflamatorias de la piel el asunto es distinto, ahí es más difícil, y de lo que vengo a hablar es un poco de desarrollar un método que nos permita con mayor certeza hacer esos diagnósticos de enfermedades inflamatorias de la piel. Eso es el día de hoy. Perdón que lo interrumpa, ¿podría darnos algunos ejemplos de ese tema de las enfermedades inflamatorias y de adelantarnos cuál es este nuevo método que ayudará a tener mayor precisión en los diagnósticos? Mire, el problema de las enfermedades de la piel, estas enfermedades inflamatorias entre las que se encuentran, por ejemplo, la psoriasis, que es bastante conocida por el público, las llamadas dermatitis alérgicas, ¿no?, que son harto comunes porque hoy en día nos exponemos a muchas cosas que generan en nosotros reacciones, desde maquillajes, cremas, accesorios que nos ponemos, unos simples lentes de ciertos metales, pulseras, relojes, pueden generar en nuestra piel reacciones. Todo ese tipo de enfermedades infecciosas de la piel, enfermedades como el lupus eritematoso, que si bien afecta a otros órganos, también afecta a la piel, y otras. Básicamente el método consiste en analizar o reconocer, mejor dicho, al microscopio una serie de cambios que llamamos patrones, que siguiendo un método nos permiten alcanzar un diagnóstico con mayor precisión. Desde luego que dependemos para eso también de la ayuda del dermatólogo, que él nos diga cómo están esas alteraciones en la piel del paciente. Nosotros recibimos nada más un pequeño fragmento de todo un universo, y luego que nos ofrezca, como diga, algunos diagnósticos clínicos que a nosotros nos ayuden a encauzar nuestro análisis para llegar a un diagnóstico preciso. Básicamente ese es el punto. Y el día de mañana cambiamos de tema. Mañana, siguiendo una afición pues, de un servidor de muchos años, hablaremos de cuestiones relativas a la ciencia en general. Concretamente, de lo que significa hoy en día conocer el famoso genoma humano. Usted sabe que en este siglo XXI, a principios, se pudo leer más o menos de manera completa todo el material genético de una persona.
y que eso nos ha brindado pues un panorama, nos ha abierto un horizonte totalmente nuevo, con inmensas expectativas. De grandes oportunidades para poder con anticipación prever el desarrollo de enfermedades, según lo que Sin duda alguna, en efecto, el conocimiento del genoma permite anticiparse a los riesgos para desarrollar diversas enfermedades, como por ejemplo la diabetes o la presión alta, o varios tipos de cánceres, o enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer u otras demencias, etc. Sin embargo, en años recientes, mucho más recientes, hemos aprendido que no todo está en el genoma, que hay una serie de cuestiones que llamamos, por ejemplo, epigenéticas, que significa por encima de lo genético, que también influyen decisivamente en nuestra susceptibilidad para adquirir ciertas enfermedades que tienen que ver con el origen de la vida en la Tierra, que tienen que ver con algo que sin duda en Oaxaca vemos, el racismo, por ejemplo, ¿no? Es decir, el que es moreno, lo acaba de decir el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, el mexicano que nace moreno tiene menos oportunidades de progresar en la vida que el que nace güero. Es una realidad. Bueno, se supuso por mucho tiempo que eso tenía una base genética. Totalmente falso, totalmente falso. El estudio del genoma ahora nos ha revelado que las supuestas diferencias entre razas son prácticamente desechables, que prácticamente desde el punto de vista genético somos muy parecidos. Cosas tan asombrosas, cambiando ahora de tema, de, por ejemplo, conocer cómo era el genoma de ancestros tan antiguos como aquellos que vivieron en la Tierra hace 200.000 años. De fósiles antiquísimos se han desarrollado técnicas que permiten recuperar el material genético de esos huesos y poder analizar cómo era. ¿Evolucionaron? Claro, no solo eso, sino que están incorporados en nosotros mismos. Los seres humanos, por ejemplo, que tienen, o que nacieron, o que son europeos, o que tienen un ancestro europeo fuerte, aproximadamente tienen de todo su material genético un 4% que proviene de aquellos famosos hombres de Neandertal. Para bien y para mal. Por ejemplo, se hacen más resistentes al frío gracias a eso, pero a la vez son más susceptibles, más tendientes a desarrollar enfermedades alérgicas, de estas que llamamos autoinmunes, es decir, donde el cuerpo se ataca a sí mismo, etc. Nos permite conocer cómo han migrado las poblaciones humanas, cómo los seres humanos originales aparecieron en África, en el oriente de África, en lo que hoy es Tanzania, por ejemplo, Kenia, parte de Sudáfrica también, y luego a través de migraciones se extendieron primero hacia Asia y luego Europa, y finalmente de Asia posiblemente vinieron a poblar el continente americano. Es decir, el genoma abre muchísimas oportunidades de conocimiento. Y para quienes no son profesionales de la medicina, pero encuentra esta nueva investigación que ofrece la oportunidad de, con anticipación, prever que cada ser humano está predispuesto a determinada enfermedad, ¿cuál es el procedimiento para que en algún caso se pueda hacer este tipo de estudios? ¿Cómo se desarrollan? ¿Qué tan accesibles son en nuestro tiempo? Y en el espectro nacional, Oaxaca, ¿qué tan adelantado o qué tan capaz se encuentra en relación con los demás estados de la República? Bueno, mire, en términos generales, estos estudios que llamamos secuenciación del genoma, es decir, la lectura a través del material genético contenido en una célula, son estudios, vamos a decir, que se han desarrollado en los últimos 10, 15 años. Hoy en día ya se pueden hacer a cualquier persona. Todavía su costo es un poco prohibitivo, no demasiado, pero conforme pasan los días y los meses y los años se hace cada vez más accesible, más barato. Por tanto, los laboratorios, sí. ¿Existe determinados laboratorios donde se pueda desarrollar o ya en el interior de la República existen laboratorios con la capacidad para poder desarrollar? Absolutamente. Esto cada vez se simplifica más. Las técnicas se hacen más sencillas, más asequibles, más baratas. Hay varios lugares de la República donde ya se pueden empezar a hacer estas cosas. Claro, como siempre ocurre al principio, estos laboratorios se echan a andar en lugares grandes, como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, pero se diseminan
por el interés, por la necesidad, porque por ejemplo hoy en día para el diagnóstico de algunos tumores malignos, de algunas formas de cáncer, estos estudios son cada vez más necesarios, porque hoy la industria farmacéutica está desarrollando tratamientos basados en estos estudios. Ya no es como el tratamiento del cáncer de antes, aunque se sigue usando la quimioterapia que se usaba de manera generalizada para cierto tipo de tumores. Ahora cada vez se individualiza más el tratamiento basándonos en el perfil genético de cada enfermo. Y esto en Oaxaca, si bien no se puede generalizar, seguramente ya hay lugares en donde se empieza a hacer ya. De cualquier manera, tampoco eso es un obstáculo, porque, por ejemplo, los patólogos que toda la vida hemos trabajado con tejidos y que toda la vida los hemos archivado dentro de cubos de cera, de parafina, los llamados bloques de tejido, ese material que está en todos los laboratorios de patología de todo el país se puede utilizar para conocer el contenido genético de esa persona. Entonces, la disponibilidad de ello cada vez es mayor y no tardaremos en advertir muy pronto que el asunto se ha generalizado. Estamos hablando de un cambio de enfoque de toda la medicina. Estaríamos hablando de un parteaguas dentro de la medicina. Absolutamente. Absolutamente. Un antes y después. Sin duda alguna, sin duda alguna. O sea, la medicina hoy en día está girando su enfoque hacia el conocimiento biológico específico de cada persona, contenido en su material genético y en otros elementos. Por lo pronto en el material genético. Desde el punto de vista médico, para quienes no estamos familiarizados, como había dicho, o no somos profesionales de la medicina, el conocer que determinada persona por sus genes está predispuesta a determinadas enfermedades, también podría existir la opción de encontrar en esos genes la respuesta o la cura para determinado tipo de enfermedades. Sí, y mejor que eso, la prevención. Si una persona sabe de antemano que tiene una predisposición, un riesgo mayor que el resto de los seres humanos para desarrollar cierto tipo de enfermedades, desde niño puede empezar a tomar, en este caso sus padres, medidas nutricionales, hábitos de vida y bueno, eventualmente algunos tratamientos preventivos para evitar que ese riesgo se materialice en una enfermedad concreta. Disminuir el nivel de riesgo. Absolutamente, claro que sí. Hablábamos un momento de lo que a muchos, por la situación que aqueja al país, nos preocupa, que es el tema económico. Decía que hasta el momento, porque es una nueva técnica, un descubrimiento, tiene precios prohibitivos. Estaríamos hablando, por un ejemplo, sin que sea exacta la cantidad, ¿cuánto cuesta un estudio? Bueno, un estudio de este tipo puede medirse, digamos, alrededor de unos, por ejemplo, una mujer que tiene cáncer de mama y quiere conocer el perfil genético de su tumor, que en otros países ya es incluso una rutina, aquí en México nos puede costar alrededor de unos 50, 60 mil pesos. Obviamente no está al alcance de todo 50 o 60 mil pesos. Si ya está enfermo. Si alguien no está enfermo, es el mismo procedimiento. Alguien que quiera conocer, por ejemplo, que él se enfermó de diabetes y que quiere saber qué tan predispuestos están sus hijos para ese tipo de No, el costo es menor, porque entonces se hace una secuenciación general y entonces el costo por lo menos se abate a la mitad fácilmente, tal vez incluso menos. Incluso existe la facilidad en varias partes del mundo donde uno les envía una muestra de su saliva o algún raspado del interior de su boca y en pocos días recibe uno una respuesta completa. Puede conocer de qué partes del mundo vienen sus antepasados, puede conocer muchísimas cosas, además de los riesgos para ciertas enfermedades, claro. Pero insisto, esto cada vez está haciendo más barato. Nada más una nota de precaución. De lo que nos estamos dando cuenta hoy en día es que no toda la información de un ser humano está ahí. Que el medio ambiente y otros muchos factores influyen poderosamente. Es decir, el tener genes que predisponen a una enfermedad no es una condena para tener una enfermedad. De ahí que estos datos, y esta es otra faceta del asunto, tengan que ser cuidadosamente protegidos. Voy a hacer un ejemplo que seguramente me van a criticar mucho en redes sociales. Por ejemplo, mis amigos del Istmo, que tienen una comida rica en grasas, en sales, independientemente de que su genoma esté predispuesto para no tener, por ejemplo, la diabetes o hipertensión,
el medio ambiente, el tipo de comida que ellos utilizan, puede cambiar diametralmente esa observación, ese diagnóstico, por decirlo así. Sí, claro, definitivamente. Y es muy bueno que usted me lo diga. Es muy bueno que usted me lo diga, porque hemos caído en la creencia de que en los genes está todo. No, señor. No, señor. Ahí hay una parte de la historia. La otra parte, sin duda, es el medio ambiente. Y eso que usted me dice es un buen ejemplo. Es decir, el medio ambiente puede incluso modificar la expresión de la información contenida en nuestros genes. Sí, el gen puede estar ahí, la información puede estar ahí, pero puede o no salir a la luz dependiendo, por ejemplo, de lo que uno coma, dependiendo, por ejemplo, de los estreses a los que uno se someta, dependiendo o no de los contaminantes a los que uno se exponga en el medio ambiente, en el agua, en los alimentos, en muchas cosas. Es decir, el genoma, los genes son, bajita la mano, la mitad de la historia. Posiblemente sea menos que la mitad. Y hay la importancia, imagínese usted, la importancia que bajo este conocimiento cobra ahora el desarrollo embrionario, el desarrollo intrauterino, el embarazo. Cómo tenemos que cuidar a nuestras madres a sabiendas que el nutrirlas bien o no, y supongo que en Oaxaca sabemos esto, ¿no? ¿Verdad? El exponerlas o no a estreses, el exponerlas o no solo estreses materiales, quiero decir, de pobreza o de alimentación, sino incluso psicológicos. Es decir, todo está relacionado. Y con este conocimiento nuevo tenemos que tener especial cuidado, por ejemplo, en nuestras mujeres embarazadas. Sin duda alguna. El futuro del país, el futuro de nuestra sociedad, depende de eso. Entonces es importantísimo. Voy a cerrar con un tema que seguramente es quizás más complicado. Hablaba del futuro de las sociedades. Este procedimiento que viene a ser, como lo habíamos comentado, un parteaguas dentro de la medicina, está en este momento solo en la iniciativa de la medicina privada, o ya hay algún proyecto para que vaya a la medicina de asistencia social. Mire, qué bueno que también toca ese punto. Yo soy un ferviente creyente en las bondades de la medicina pública, y más en un país como el nuestro. O sea, nosotros tenemos que lograr que nuestra medicina pública tenga la misma o mayor calidad, capacidad de resolución y alcances que la medicina privada. Desafortunadamente, históricamente hemos privilegiado la medicina privada. A ciertos sectores conviene. La gente que está en altos niveles de decisión, que tiene grandes salarios, no suele acudir a la medicina pública. Pero si hay algo tangible, palpable, que demuestre la existencia de la justicia social, es la medicina pública. Estos estudios, que son fuera de ella, muchas veces inalcanzables para la mayoría, se tienen que hacer adentro y se empiezan a hacer adentro. Tome en cuenta que en nuestro país tenemos ya, desde hace varios años, un Instituto Nacional de Medicina Genómica en la Ciudad de México. Es un instituto público pagado por nuestros impuestos, que hace esos estudios y que pone al alcance de cualquier mexicano todas esas posibilidades. Es muy importante saberlo, muchos lo desconocíamos, pero sin embargo, para todos que de alguna manera tenemos algún problema de salud, siempre es una luz conocer los avances de la medicina, doctor. La verdad agradezco mucho estas palabras. Bienvenido nuevamente a Oaxaca, y pues la invitación para que lo acompañe el día de hoy por la noche y el día de mañana. La verdad, el agradecido soy yo, el honrado soy yo y el feliz soy yo. Muchas gracias. Señoras y señores, desde Cataluña para Aguascalientes y de Aguascalientes para Oaxaca. Muchas gracias. Gracias.